En este vídeo voy a mostrar cómo crear tablas de amortización para llevar un control detallado del comportamiento de un proceso de amortización similar al que emprendemos cuando solicitamos un crédito para comprar, por ejemplo, un vehículo o una vivienda. Espero pues que este video tutorial te aporte herramientas útiles para despejar las dudas que suelen aparecer cuando nos acercamos a nuestro banco a solicitar un crédito y de este modo te permita llevar un control preciso de las cantidades a pagar durante toda la vida del crédito. Antes de presentar ejemplos concretos que nos faciliten la comprensión de toda esta temática, veamos algunas definiciones necesarias para comprender el funcionamiento de este tipo de tablas. La amortización es un proceso financiero a través del cual se puede cancelar una deuda de forma gradual mediante pagos periódicos, de modo que cuando pedimos un crédito a un banco para comprarnos un coche o una casa, nos embarcamos en un proceso de amortización. Cuando esto sucede, el modo habitual de saldar la deuda es mediante cuotas constantes pagadas regularmente. Pues bien, una colección de pagos iguales realizados a intervalos iguales de tiempo se denomina anualidad, lo cual no significa que los periodos de pago tengan que ser necesariamente anuales. Existen dos tipos de anualidades, las anualidades anticipadas y las anualidades vencidas. Las anualidades anticipadas son pagos realizados al inicio del periodo, pero lo más frecuente es trabajar con anualidades vencidas, en la que los pagos se hacen siempre al final del periodo. En lo que sigue, nosotros trabajaremos con anualidades vencidas. La inmensa mayoría de préstamos contratados con la entidad financiera se amortizan utilizando lo que se conoce como el sistema francés. Un sistema de amortización basado en anualidades consistente pues en el pago de cuotas fijas a intervalos regulares de tiempo, normalmente meses, una parte de la cual se destina al abono de los intereses y la otra parte a la amortización del capital inicial solicitado. Para entender cómo se resuelve el sistema de amortización francés, planteamos una simple ecuación de valor. La línea de tiempo marca los n periodos pactados para la resolución del crédito. En cada periodo, el prestatario hace un pago fijo de cantidad A, siempre la misma, que es lo que se denomina anualidad, por lo que estas cantidades aparecen por debajo de la línea de tiempo y en el periodo cero el prestatario percibe la cantidad consistente en el crédito inicial C, que aparece por tanto por encima de la línea ya que es un haber. Colocando en el periodo cero la fecha focal, la ecuación de valor nos indica que el capital inicial es igual a la suma de todas las anualidades actualizadas a dicho periodo inicial, el periodo cero. Vamos a obtener a partir de esta ecuación la fórmula para calcular el valor de una anualidad. Así pues, partimos de esta suma que aparece en la pantalla. Si sacamos factor común A dividido por 1 más I, la ecuación nos queda como el capital es igual a A dividido por 1 más I, que multiplica a esta serie que tenemos en pantalla. Pues bien, esta serie no es otra cosa que una progresión geométrica de esta forma, igual a 1 más r cuadrado más r cubo más r elevado a n menos 1, donde r es la razón y es igual a 1 partido por 1 más i, o lo que es lo mismo, 1 más i elevado a menos 1. Pues bien, la suma de una progresión geométrica de razón r tiene esta solución, que es el siguiente término al último, es decir, r sub n menos 1 dividido por la razón menos 1. Si sustituimos r por su valor y más 1 más i elevado a menos 1, lo que tenemos aquí es 1 más i elevado a menos n menos 1 dividido entre 1 más i elevado a menos 1 y todo ello menos 1. Esta sería la suma de esta parte de la fórmula que tenemos aquí. Por tanto, la ecuación nos queda la cantidad igual a A partido por 1 más I y todo ello multiplicado por este valor que hemos obtenido anteriormente. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es simplificar esta ecuación de manera que vamos a multiplicar denominador por denominador. Por tanto, 1 más I que multiplica a 1 más i elevado a menos 1, su inverso, eso nos da 1, menos 1 que multiplica a 1 más i, o sea, menos 1 más i. Así es que 1 menos 1 menos i, pues nos queda menos i.
Por tanto, multiplicamos numerador y denominador por menos 1 y entonces nos queda aquí 1 menos 1 más i elevado a menos n dividido por i. Ahora ya que multiplicamos i por c, esto nos queda igual a multiplicado por 1 menos 1 más i elevado a menos n y finalmente despejamos a, que nos da la fórmula que estábamos buscando de c por i dividido por 1 menos 1 más i elevado a menos n. Sabiendo calcular ya las anualidades, la tabla de amortización es una herramienta que hace posible establecer claramente la división de cada pago en intereses y el abono de la deuda o la amortización, así como la cantidad que queda pendiente después de cada pago. En cada periodo de tiempo, la anualidad o pago se divide en amortización de capital e intereses, como ya hemos dicho, de modo que el pago es la suma del interés más la amortización a capital. La tabla de amortización presenta para cada periodo la anualidad, la parte de esta que se destina a amortizar el capital, la parte de esta que se destina al abono de los intereses y el capital pendiente de pago. De manera que esta tabla de amortización se construye en base a 5 columnas. Por una parte, el periodo correspondiente, por otra parte, la cuota, o sea, la anualidad o pago que vamos a hacer. En tercer lugar, el interés correspondiente de esta cuota, es decir, la parte de la cuota que se destina a intereses, la parte de la cuota que se destina a amortizar el capital y el saldo pendiente, también llamado insoluto. Básicamente, los valores que hay que introducir en cada celda para cada correspondiente columna sería el número de periodo, pues el número o bien la fecha del periodo que corresponde. La cuota sería el valor de la cuota o la anualidad, la cual ya sabemos que es constante en el sistema francés. El cálculo de esta cuota se calcula mediante la fórmula antes obtenida. Los intereses, que es el interés que se paga sobre el valor de la deuda. Es la parte de la cuota que se destina a intereses. Y este valor se obtiene multiplicando la tasa de interés por el saldo pendiente del periodo anterior. El amortizado, pues, sería la cuota menos la parte que se ha destinado a intereses. Por tanto, es simplemente una resta de la cuota menos interés. Y el saldo pendiente, lógicamente, pues es el valor de la deuda después de descontar el capital amortizado y se obtiene restando la columna amortizado del saldo pendiente del periodo anterior. Estamos ya en disposición de abordar casos concretos que puedan resolverse mediante tablas de amortización. Vamos a comenzar con el ejemplo que se muestra en pantalla. Dice así: para adquirir un nuevo vehículo por valor de 19.500 euros, nuestro banco nos ofrece un crédito personal con un periodo de amortización de 2 años a una tasa de interés nominal anual del 9,25% capitalizable mensualmente y utilizando el método de amortización francés. El problema nos pide calcular el valor de las anualidades y presentar una tabla de amortización que muestre la evolución del crédito en cada periodo. Para resolver el problema hemos preparado esta tabla donde vamos a introducir los diferentes argumentos del enunciado. El capital inicial nos indica el problema, que es de 19.500 euros. La tasa nominal anual es del 9,25% y vamos a expresar aquí que se trata de una tasa anual. El número de periodos está dado en años, pero ya que la tasa nominal capitaliza mensualmente, vamos a convertir estos 2 años en meses. Así que escribimos 2 por 2 multiplicado por los 12 meses que tiene cada año y aquí vamos a escribir meses. Dado que la tasa capitaliza mensualmente, necesitamos utilizar una tasa periódica. Por tanto, debemos convertir esta tasa anual en tasa periódica. Así es que escribimos igual a la tasa anual dividido entre el número de meses que tiene el año, que es de 12. Y aquí vamos a indicar que se trata de una tasa mensual. Ya podemos obtener la anualidad aplicando la fórmula que derivamos previamente, que es esta que tenemos aquí. Por tanto, escribimos igual a el capital multiplicado por nuestra tasa de interés. Por supuesto, vamos a utilizar la tasa periódica.
y todo ello dividido por, abrimos paréntesis, 1 menos. Y ahora vamos a utilizar la función potencia para representar esta potencia que tenemos aquí, en el que la base es 1 más la tasa de interés periódica y el exponente es menos el número de periodos. Cerramos la función potencia y cerramos nuestro paréntesis para obtener finalmente una anualidad de 893,09. Si quisiéramos calcular esta anualidad utilizando funciones, para ello Excel nos aporta la función pago. Así es que vamos a escribir aquí función pago, seleccionamos y lo que nos pide la función pago como primer argumento es la tasa, que es nuestra tasa periódica. Seguidamente el número de periodos que hemos calculado, que es 24, el capital inicial, que es 19.500, pero claro, como esto es un pago, nos lo dará en negativo. Si queremos obtener el mismo valor que calculamos previamente utilizando fórmulas, tendríamos que ingresar el capital con signo contrario. Así que podemos escribir menos, hacemos clic en la celda que contiene el capital y finalmente el valor final, que lógicamente deseamos que sea 0 porque queremos saldar toda nuestra deuda. Así es que finalmente el valor que obtenemos evidentemente es el mismo. Una vez introducidos los datos del problema y conocida la anualidad, vamos a pasar a construir la tabla de amortización. Siguiendo nuestro modo de proceder y presentar las soluciones, vamos a construir primeramente la tabla de amortización utilizando fórmulas y posteriormente construiremos la misma tabla a través de la utilización de funciones. Como vemos, la tabla contiene las mismas columnas que indicamos con anterioridad. Respecto al número de filas, la tabla debe contener una fila por periodo, pero nosotros siempre le añadimos una primera fila correspondiente al periodo 0, la cual solamente contiene el saldo pendiente, ya que en este periodo no se realiza ningún pago. Así es que vamos a añadir una fila por cada periodo utilizando el cuadro de relleno hasta los 24 periodos que va a contener nuestra tabla de amortización. Como hemos dicho, en el periodo 0, el único dato que necesitamos es el capital pendiente. Ya sabemos que este capital se corresponde con el capital inicial. Vamos a fijarlo. Y ahora vamos a introducir los valores en las correspondientes columnas. Respecto a la cuota, ya sabemos que es la anualidad, así es que la podemos hacer, utilizaríamos la fórmula que aparece en la pantalla, pero como ya la hemos calculado aquí, pues hacemos igual a esta celda y la fijamos. Con respecto a los intereses se calculan multiplicando la tasa de interés periódica por el saldo pendiente que tenemos al principio de este periodo. Así es que estos intereses se corresponden con el valor del saldo pendiente multiplicado por la tasa periódica. Así es que lo multiplicamos y lo fijamos. Evidentemente, la parte correspondiente de la cuota destinada a amortizar el crédito será simplemente la diferencia. Así es que será la cuota menos la que se ha destinado a intereses. Y finalmente el saldo pendiente pues también será la diferencia entre el saldo que teníamos antes de este periodo menos lo que hemos amortizado en este periodo. Así es que ya con todos estos datos podemos utilizar el botón de relleno para obtener finalmente nuestra tabla de amortización. Como se ve en el último periodo, el crédito está completamente amortizado, puesto que ya no nos queda ningún saldo pendiente que pagar. Para construir la misma tabla de amortización mediante la utilización de funciones, vamos a repetir la operación de crear el número de filas necesarias que se corresponden con los 24 periodos que tiene nuestra operación. Igualmente, el saldo pendiente que debemos indicar en el periodo 0 es el capital inicial. Así es que ponemos igual al capital inicial y lo fijamos. Ahora, para calcular las tanto cuotas como intereses como amortizado, vamos a utilizar las diferentes funciones.
El cálculo de la cuota se calcula mediante la utilización de la función pago. Esta función nos pide, vamos a seleccionarla, nos pide como primer parámetro la tasa de interés, que evidentemente va a ser la tasa periódica. Vamos a fijarla. En segundo lugar, nos pide el número de periodos de la operación, que lo tenemos aquí y lo fijamos. En tercer lugar, nos pide el valor actual. Evidentemente hace referencia al capital inicial. Si nosotros se lo diéramos tal y como aparece en la tabla, evidentemente el resultado de la función pago sería un valor en negativo, puesto que es un debe. Pero si queremos obtener los mismos valores que aparecen en la tabla que hemos construido a través de la fórmula, tenemos que modificar el signo del valor. Así es que vamos a escribir menos y vamos a escribir aquí el capital, que lo vamos a fijar. Y finalmente el último parámetro es el valor final. Evidentemente, como deseamos liquidar el crédito completo, nuestro valor final será de 0. Y eso nos aporta el valor para la cuota. En cuanto a los intereses, para el cálculo de los mismos se utiliza la función pagoInt. Así es que vamos a seleccionarla, la función pagoInt, en el que el primer parámetro es nuevamente la tasa de interés periódica, que la vamos a fijar. El siguiente parámetro es el periodo correspondiente. El periodo correspondiente aparece en esta celda que tenemos aquí. Así es que hacemos clic, posteriormente nos pide el número de periodos total, que lo tenemos aquí. Así que hacemos clic, fijamos la celda y nos vamos al siguiente parámetro, que es el valor VA. Como hemos dicho previamente, este valor, que hace referencia al capital inicial, lo vamos a dar en negativo para que el resultado sea positivo. Así es que escribimos menos y hacemos clic en el capital fijando la celda. Y finalmente el valor final, que como sabemos es el de 0. Para calcular el amortizado se utiliza la función pagoPrim, que tiene exactamente los mismos parámetros que la función pagoInt. Por tanto, buscamos la función pagoPrim, seleccionamos y aportamos la tasa de interés, que la tenemos aquí, el periodo correspondiente, que lo tenemos aquí. Este no lo fijamos, puesto que queremos que al utilizar el cuadro de relleno, en lugar de 1, pues posteriormente nos aparezca 2, 3 y así sucesivamente. El siguiente parámetro es el número de periodos. Esto no deseamos que se mueva al utilizar el cuadro de relleno, por tanto fijamos. El siguiente parámetro es el capital inicial, que lo vamos a dar con signo negativo, fijándolo también, y finalmente el valor 0. Esto nos aporta el amortizado, que como vemos es exactamente el mismo. Y el saldo pendiente, pues claramente será de nuevo la diferencia entre el saldo que teníamos anterior a antes de empezar este periodo, menos lo que acabamos de amortizar en el periodo que corresponde. Así es que ya podemos utilizar el cuadro de relleno para obtener el resto de las celdas de nuestro crédito. Obviamente los valores, como podemos observar, son coincidentes y simplemente la única diferencia es que aquí hemos utilizado aquí hemos utilizado fórmulas y aquí hemos utilizado funciones. En el ejemplo anterior hemos aplicado el sistema de amortización francés en un caso en el que la tasa de interés se mantiene constante durante toda la vida del crédito. Sin embargo, eso no siempre es así. De hecho, lo más frecuente es que la tasa de interés cambie cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo, cada año. Así es que en este caso vamos a ver cómo se resuelven este tipo de problemas, cómo se construye una tabla de amortización cuando se da este caso. El problema nos dice: para adquirir un nuevo vehículo por valor de 19.500 euros, nuestro banco nos ofrece un crédito personal con un periodo de amortización de 3 años a una tasa de interés nominal anual variable que será del 9,25% el primer año, 10,15% el segundo año y del 10,75% el tercer año. Y siempre capitalizable mensualmente, utilizando el método de amortización francés. El problema nos pide que construyamos la tabla de amortización que muestre la evolución del crédito en cada periodo. En este tipo de problemas lo que sucede es que, como la tasa de interés cambia cada año, la cuota también varía de año a año, lo que impide calcularla como en los casos anteriores, siendo fija para todos los periodos.
En estos casos lo que hacemos es añadir una nueva columna a nuestra tabla de amortización que nos indique la tasa aplicable en ese periodo. Y lo que haremos será considerar que en cada periodo partimos de una cantidad inicial diferente, que no es otra cosa que el saldo pendiente del periodo anterior, el cual se debe amortizar en los periodos restantes hasta la finalización del crédito. Hemos preparado aquí una tabla con la indicación de las tasas de interés para cada año. Así es que ahora lo que vamos a hacer es construir nuestra tabla de amortización, en la cual hemos incluido esta columna nueva que nos indica la tasa periódica que debemos aplicar en cada periodo para construir pues los valores de la cuota, los intereses, el amortizado y el saldo pendiente. Igual que antes, el periodo 0 solamente va a contener el saldo pendiente, que va a ser el capital inicial y que ya lo hemos indicado inicialmente. Así es que vamos a construir nuestra tabla añadiendo las filas necesarias. Como la vida del crédito es por 3 años y el interés es capitalizable mensualmente, tenemos que crear un periodo por cada mes. Así es que 3 años por 12 son 36, necesitamos aquí 36 filas más la primera. Vamos a añadir esas filas hasta el valor 36. Lo tenemos aquí. El siguiente paso será indicar cuál va a ser nuestra tasa de interés. Claro, esta tasa de interés va a variar en función del periodo en el que estemos. Así es que para el periodo 1 hasta el 12 será el tipo aplicable del 9,25%, el cual dividiremos por 12 para obtener nuestra tasa periódica. Desde el 13 hasta el 24 será el año 2 y desde el 25 hasta el 36 será el año 3. Nosotros podríamos escribir aquí manualmente cuáles son esas tasas de interés. Sin embargo, vamos a complicar un poquito más el problema para que lo haga automáticamente en función del periodo en el que nos encontremos. Para ello vamos a utilizar aquí una función, del cual ya he preparado aquí estas dos celdas, que nos aporte, dado el periodo, a qué año corresponde ese periodo. El periodo ya sabemos que son en meses. Así es que necesitamos una función que a partir del periodo nos indique a qué año pertenece. Esta función no es otra que dividimos el periodo entre 12 y obtenemos el valor entero inmediatamente superior que esté más cerca. Entonces, evidentemente, 1 partido por 12 hasta el 11 partido por 12 nos da 0, algo, así que el número entero más cercano por arriba sería 1. Desde el 13 hasta el 24 nos daría 2 y desde el 25 hasta el 36 nos daría 3 y así sucesivamente. Esa función es la función redondear más. Vamos a buscarla por aquí y vamos a indicarle como primer parámetro el periodo dividido entre 12. Y como segundo parámetro el número de decimales, que es 0, puesto que yo lo quiero aproximar al entero más próximo que está por delante de él, que está por encima de él. Así es que con 0 decimales. Y ahora ya podremos comprobar que si por ejemplo le damos el periodo 4, se corresponde con el año 1. El periodo 12 también se corresponde con el año 1, pero ya el periodo 13 se corresponde con el año 2. Y el periodo que está pasado el 24, por ejemplo el periodo 26, se corresponde con el año 3. Así es que con esta función de redondear más, lo que vamos a hacer es obtener aquí el año y a partir del año buscar aquí en esta tabla para ver cuál es el tipo que aplica para ese año. Por tanto, vamos a utilizar aquí la función buscarv. Así es que vamos aquí a utilizar la función buscarv. Buscarv la localizamos. Y ahora el valor que vamos a buscar en nuestra tabla será el que corresponda al año en función del periodo. Por tanto, vamos a utilizar la función que antes hemos expuesto de redondear más. Por tanto, redondear más de el valor del periodo dividido entre 12 redondeado a 0 decimales. Vamos a buscar ese valor. ¿Dónde vamos a buscar el valor? En nuestra matriz, que va a ser toda esta matriz. Y esto lo vamos a fijar para que al utilizar el cuadro de relleno no nos varíe. El indicador de columna
Una vez que localice el año, lo que queremos es localizar la columna, esta sería la columna 1, esta la columna 2, por tanto, la columna 2. Eso ya nos daría el tipo aplicable, pero claro, este tipo aplicable es la tasa nominal anual. Debemos generar la tasa periódica, que no es otra cosa que esa misma tasa dividida entre 12. Por tanto, ahora aquí ya podríamos utilizar el botón de relleno para calcular las tasas que se aplican en cada uno de los periodos. Y esto de aquí ya lo podemos borrar. Bien, para calcular la cuota ya sabemos que o bien utilizamos la fórmula o bien utilizamos la función. Nosotros vamos a utilizar la función que hay que escribir menos. Así que nuestra función ya sabemos que es la función pago, en el que la tasa será la que indica la columna precedente. El número de periodos, en este caso, tal y como dijimos anteriormente, son los periodos restantes que quedan hasta la finalización del crédito. Por tanto, esos periodos serán 36, que son todos los periodos que tengo, menos el valor del periodo anterior, de este periodo. Eso nos dará cuántos periodos nos quedan hasta llegar al final. El valor de VA, que sabemos que es el del saldo pendiente del mes anterior, del periodo anterior, que lo vamos a dar con el signo cambiado para aquí obtener un valor en positivo. Por tanto, vamos a poner aquí, vamos a hacer clic aquí, y el valor final, que va a ser 0, puesto que queremos saldar todo nuestro crédito. Los intereses, ya sabemos que la manera más simple es indicarle que los intereses son el saldo pendiente del periodo anterior multiplicado por la tasa que se aplica a este periodo. Y finalmente el amortizado será la cuota menos la parte de la cuota que se ha destinado a intereses. Y el saldo pendiente, lógicamente, será el saldo pendiente del mes anterior menos lo que hemos amortizado en este mes. Y ahora ya podemos utilizar el botón de relleno para construir toda nuestra tabla de amortización. Veremos que en el periodo final aquí nos sale un 0, indicando que ya se ha pagado pues toda la deuda que habíamos contraído en este crédito. Como vemos, las cuotas son constantes para cada año. Es decir, para el último año es de 630, para el año segundo es de 628 y para el primer año es de 622. Vamos a finalizar este tutorial presentando un caso que se aproxima mucho a la realidad y que desafortunadamente ha sido protagonista en los recientes años debido a la práctica poco ética de algunas entidades bancarias. Mi objetivo con este ejemplo es ayudarte a gestionar este tipo de escenarios y aportarte las herramientas necesarias para controlar de primera mano tus cuentas y evitar engaños por parte de las entidades financieras. El problema que plantea el ejemplo es el siguiente. En el año 2010 se firmó un crédito hipotecario por valor de 130.000 euros a 10 años con una entidad bancaria que impuso ilegalmente una cláusula suelo. Las condiciones del crédito fueron estas. En primer lugar, la tasa de interés aplicable, es decir, la tasa nominal anual, era del Euribor más 1,5 puntos, el cual se actualizaba en el primer mes de cada año. La primera cuota se pasaba a cobro en el mes de enero de 2010. Por tanto, como son 10 años, la última cuota tendría que ser en diciembre de 2019. Como tercer punto, se utiliza el sistema de amortización francés con cuotas constantes a lo largo del año. Y además se establecía una cláusula suelo indicando que si el Euribor bajaba del 0,5%, la tasa final aplicable era del 2%. Lo primero que nos pide el problema es rellenar la tabla tasa de interés para obtener las tasas que se aplicaron al crédito y las que se deberían haber aplicado. Esta tabla la tenemos aquí y en ella ya están trasladados los valores oficiales del Euribor en los años de duración del crédito. Vamos a obtener en primer lugar la columna tasa suelo, que represente la tasa anual que se nos aplicó según las condiciones ilegales, y en la siguiente columna la que se debería aplicar dejando sin efecto la cláusula suelo. Para obtener el valor de esta columna tasa suelo, necesitamos preguntar, por tanto, si el valor del Euribor es menor que el 0,5%. Así es que vamos a utilizar la función si
para indicarle que si el valor del Euribor, este que tenemos aquí, es menor que el 0,5%, entonces se aplique una tasa final del 2%. Y en caso contrario, pues que se aplique el valor del Euribor, que es este, más 1,5%. Esta sería la tasa de interés aplicando la cláusula suelo. Por otra parte, la tasa legal sería sencillamente aplicar el Euribor más 1,5 puntos. Así es que esto sería igual al Euribor más 1,5%. Ya podemos entonces arrastrar nuestras celdas para rellenar el total de la tabla. Bien, una vez construida la tabla con las tasas de interés, continuamos con el siguiente punto en el que se nos pide construir la tabla de amortización aplicada en el crédito atendiendo a los valores del Euribor que aparecen en la tabla correspondiente. Es decir, vamos a construir la tabla de amortización que se aplicó en el crédito y por tanto utilizaremos la columna tasa suelo, que es la que se ha aplicado durante toda la operación. En nuestra tabla de amortización, además de representar todas las columnas que ya conocemos, hemos añadido una nueva columna indicando la fecha, puesto que los valores del Euribor está dado por años. Así es que aquí necesitamos de alguna forma representar la fecha para seleccionar la tasa que se aplica en función del año al que corresponda el periodo que estamos tratando actualmente. Antes de abordar el cálculo de estas celdas, que ya sabemos cómo se realiza, vamos a desarrollar estas dos columnas para crear el número de filas de nuestra tabla. Por tanto, vamos hasta los 120 periodos que se corresponden en nuestro crédito hasta diciembre de 2019. Y ahora ya sí podemos construir las celdas para cada una de las columnas. En primer lugar, debemos obtener la tasa periódica que se va a aplicar en cada periodo. Así que esta tasa será la tasa periódica que se obtiene a partir de la tasa que se debe aplicar en función del periodo que estemos. Pero ya sabemos que este periodo se corresponde con el año en cuestión. Así que de aquí simplemente nos quedaremos con el año, buscaremos en esta tabla cuál es la tasa suelo que se aplica a ese año y sencillamente con esta tasa suelo la dividiremos por 12 para convertirlo en nuestra tasa periódica. Por tanto, vamos a poner igual a buscar v, en el que el valor buscado será el año que corresponde a esta fecha de aquí. Así es que vamos a buscar este año a lo largo de esta tabla. Por tanto, nuestra tabla se corresponderá con toda esta que tenemos aquí. La vamos a fijar para que no se mueva al arrastrar utilizando el cuadro de relleno. El indicador de columna, puesto que lo que nosotros deseamos es encontrar la tasa suelo correspondiente al año, nos vamos a quedar con la columna 1, 2 y 3. Así es que aquí escribimos 3 y ya podemos cerrar. Una vez localizado este valor, lo tenemos que dividir por 12 para convertirlo en una tasa periódica. Por tanto, esto lo dividimos por 12 y ya tenemos la tasa correspondiente al periodo. En cuanto a la cuota, sabemos que se calcula a través de la función pago. Esta función tiene como primer parámetro nuestra tasa. En segundo lugar, el número de periodos, que sabemos que es el número que resta hasta el final de nuestro crédito. Y ese número será igual al total de periodos, que van a ser 10 años multiplicado por 12 meses que tiene cada año, menos la indicación del periodo correspondiente al periodo anterior. El valor actual será la deuda que tengamos hasta ese momento, que lo vamos a introducir con signo negativo para que este valor nos lo dé en positivo. Así es que vamos a hacer aquí clic y finalmente el valor final, que será 0, puesto que deseamos saldar toda la deuda. En cuanto a los intereses, sabemos que se corresponden con el saldo pendiente del periodo anterior multiplicado por la tasa del periodo actual. Y el amortizado será la parte de la cuota menos la que se ha destinado a intereses. Finalmente, el saldo pendiente que nos queda es el saldo pendiente del periodo anterior menos
lo que se ha amortizado en este periodo. Y con esto ya podemos utilizar el botón de relleno para construir toda nuestra tabla. Lo llevamos hasta el final y veremos que en el último periodo el valor del saldo tendrá que ser 0, como efectivamente aparece aquí. Una vez construida la tabla de amortización que se aplicó en nuestro crédito, vamos a ir al apartado 3 de nuestro problema, que dice que construyamos la tabla de amortización corregida sin aplicar la cláusula suelo. Por tanto, en este caso, la tabla se construye exactamente de la misma forma, sencillamente que ahora la tasa periódica que se corresponde no se obtiene a partir de la columna tasa suelo, sino a partir de la columna tasa legal. Por tanto, aquí sencillamente será utilizar la función buscar v, en el que lo que estamos tratando de encontrar es el año que corresponde a esta fecha que tenemos aquí en la tabla esta que tenemos aquí y que vamos a fijar, F4, en el que el indicador de columna, ahora en lugar de ser el 3, es el 4 para obtener la tasa legal. Así es que escribimos 4 y dividimos esta tasa por 12 para obtener la tasa periódica. Con eso ya la tenemos y ahora la cuota, sabemos que es el pago, función pago, de la tasa que corresponde, en la cual el segundo parámetro es el número de periodos, que será igual a los 10 años por los 12 meses que tiene cada año, menos el periodo anterior. VA, que será menos el valor del saldo pendiente, vamos a echar esto un poco para acá, el valor del saldo pendiente y finalmente el valor final, que será 0 para cubrir toda nuestra deuda. Los intereses igual al saldo pendiente multiplicado por la tasa periódica, el amortizado, que es igual a la cuota menos lo que se ha destinado a intereses, y el saldo pendiente, que es igual al saldo pendiente anterior menos lo que se ha amortizado en el mes actual. Y ahora ya, igual que antes, podemos utilizar el botón de relleno para construir toda nuestra tabla. Hasta aquí. Como vemos también, el último periodo, pues evidentemente el saldo pendiente es 0, puesto que hemos cubierto toda nuestra deuda. Para finalizar el caso, el problema expresa que en cada periodo existe, por supuesto, una diferencia de intereses cobrados de más que deben ser reembolsados al prestatario. Sin embargo, ya que estas diferencias se ubican en fechas diferentes, deben ser capitalizadas a la fecha final del crédito. Para hacer esta capitalización se aplicarán los intereses de demora que aparecen en la tabla adjunta en función del año que corresponda. La tabla adjunta de los intereses de demora la tenemos aquí. Se nos pide como cuarto punto rellenar la tabla intereses en disputa, donde la primera columna calcula sencillamente la diferencia de intereses en cada periodo y la segunda columna su valor, pero capitalizado a la fecha final del crédito, aplicando para ello la tasa de demora que corresponda según el año en que se pagaron esos intereses. Esa tabla de intereses en disputa la hemos construido justo al lado de nuestras tablas de amortización, en el que la primera columna calcula sencillamente la diferencia de intereses y la segunda columna debe calcular esa misma diferencia, pero capitalizada a la fecha final del crédito y aplicando los intereses que aparecen en esta tabla. Así pues, sencillamente esta celda será básicamente la diferencia entre los intereses que tenemos en este cuadro, que es el cuadro original, menos los intereses que aparecen en este cuadro. Bien, esa sería la diferencia de intereses. Ahora debemos traspasar esta cantidad a la fecha final del crédito. Por tanto, vamos a utilizar aquí la función VF, en el que la tasa que vamos a aplicar viene dado en esta tabla de tasas de demora. Por tanto, lo que haremos será buscar
el año que corresponda al periodo y localizar la tasa que debemos utilizar, por supuesto, trasvasándola a una tasa periódica. Por tanto, vamos a utilizar la función buscar v, en el que el valor buscado será el año que corresponda a esta fecha del periodo en curso. Y lo vamos a buscar en la tabla que tenemos aquí con los intereses de demora. Lo fijamos. Finalmente, el indicador de columna que nos interesa, puesto que la tasa está en la columna 1, la columna 2, pues escribimos aquí la columna 2. Esa sería la tasa que aplicaríamos, pero la debemos convertir en una tasa periódica, en una tasa mensual. Así es que dividimos por 12. El siguiente valor es el número de periodos. Sabemos que el número de periodos desde este periodo hasta el final son el número de periodos que nos resta. Por tanto, eso sería igual a los 10 años por los 12 meses que tiene cada año, menos la indicación del periodo anterior. El parámetro pago, que ya sabemos que es 0 porque no vamos a realizar ningún pago intermedio, y finalmente el valor que queremos trasvasar, que es el de la diferencia. Lo vamos a dar con signo negativo para que el valor que obtengamos sea positivo. Así es que vamos a poner menos, hacemos clic aquí y con esto ya tenemos el valor final de nuestra cantidad que queremos trasvasar. Por tanto, ya podemos utilizar el botón de relleno para construir esta tabla de diferencias. Como último punto del problema, nos pide que calculemos la cantidad final con la que nos debe reembolsar la entidad bancaria. La cantidad a percibir será, por tanto, la suma de esta diferencia capitalizada. Así es que aquí básicamente escribimos igual a la suma de toda esta columna en la que están calculadas las diferencias capitalizadas. Bajamos hasta el final del crédito y eso nos dará finalmente la cantidad a percibir, que será de un total de 1.277,83 euros. Con esto resolvemos el problema y esperemos que estos casos que he presentado pues te ayuden a llevar un control preciso sobre los créditos que actualmente tengas o los que puedas solicitar en el futuro.